Estamos a viernes 5 de marzo del año 2021 y en este día queremos pedir por todos nuestros hermanos y hermanas enfermos, por todos los que padecen COVID-19, por todos los que están solos en los hospitales, por todos los que están alejados de sus familias, por todos los que sufren enfermedades en las que es necesario ponerse a disposición de otras personas para que el Señor los guarde, los bendiga, los sostenga. Quiero pedir especialmente por Miguel Cabrera, quiero pedir especialmente por Teresa Zavala de Hernández, quiero pedir también por nuestra hermana Teresa Hernández Macías, quiero pedir también por la salud del niño Carlitos López Marañón, quiero pedir también por la salud de todos aquellos que están padeciendo enfermedades crónicas, para que el Señor los acompañe. Quiero pedir también por todos los hermanos voluntarios, voluntarias, agentes de salud, médicos, enfermeras que están luchando contra el COVID-19 y diferentes enfermedades, por todos los familiares que cuidan de sus enfermos, para que el Señor los bendiga. Quiero pedir también por todos los que han fallecido, por todos los que han fallecido especialmente a causa del COVID-19, para que el Señor les dé el descanso eterno y a sus familiares el consuelo. Y pido por todos y cada uno de ustedes que seguirán esta celebración. Cantamos. Por los caminos sedientos de luz, levantándose antes que el sol, hacia los campos que lejos están, muy temprano se va el viñador. No se detiene en su caminar, no le asusta la sed y el calor. Hay una viña que quiere cuidar, una viña que es todo su amor. Dios es tu amigo, el viñador, el que te cuida de sol a sol. Dios es tu amigo, el viñador, el que te pide frutos de amor. Vamos a iniciar esta Eucaristía en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y arrepentidos digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor,
Pedimos entonces por todas las personas que se han encomendado a nuestra oración. Ponemos especialmente a aquellos que están viviendo situaciones más difíciles. Quiero también tener presente, como cada Eucaristía, a nuestros hermanos desaparecidos para que sean encontrados, a nuestros hermanos secuestrados para que sean liberados, y pedir también por todos aquellos que son víctimas de la trata para que el Señor con su poder libere a estos hermanos y a estas hermanas. Concédenos, Dios Todopoderoso, que purificados por la práctica de la sagrada penitencia, nos haga llegar con alma limpia a los santos misterios que se aproximan. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del Génesis. Jacob amaba a José con más que a todos sus demás hijos, por lo que había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre Jacob, Jacob le dijo a José: tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: ahí viene ese soñador, démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué les sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de las manos de sus hermanos, diciendo: no le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron en un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y, levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y laudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que lo soltaran. El jefe de ese pueblo lo libró, lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Recordemos las maravillas del Señor. Honor y gloria a ti, honor y gloria a ti, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, honor y gloria a ti, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que se le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna.
Honor y gloria a ti, honor y gloria a ti, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, honor y gloria a ti, honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un hombre propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegando el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús lo decía por ellos y quisieron aprenderlo. Pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos en torno a lo que nos dice hoy la palabra de Dios. La palabra patriarca quiere decir primeros padres. Y esos primeros padres que han dado la fe al pueblo de Israel están Abraham, Isaac y Jacob. Pero también tenemos a un patriarca que se llama el patriarca José. José es alguien que ha tenido un sueño, ¿verdad? Ese sueño es que unas espigas se le inclinan a él. Ha tenido un sueño también en que las estrellas se le inclinan a él. Este es un sueño que José le ha compartido a sus hermanos. Y entonces, por eso le tienen envidia. Porque ven que los hermanos van a estar como sometidos a él. Por ese sueño que José tiene. Aparte también, como dice este texto del Génesis, Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en su ancianidad. Era el preferido, era el predilecto. Y dice que le había hecho una túnica de amplias mangas. Y sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo al grado de negarle la palabra. Vemos cómo la envidia en los hermanos despierta no solamente rechazo, sino va a despertar también planes de quererlo matar, de querer acabar con él. ¿Cómo se dice que Rubén, uno de los hermanos de José, quiere salvarlo? Y dice Rubén, no le quiten la vida ni derramen su sangre, mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos. La intención de Rubén era, como se dice, librarlo de sus hermanos. ¿Cómo está este jaloneo? ¿Cómo está esta tensión entre querer matarlo
y de parte de otros hermanos como Rubén y Judá de querer salvarlo. Rubén pide que lo echen en ese pozo, Judá pide que lo vendan a los ismaelitas y dice que lo venden por 23 monedas. José es visto también como una figura de lo que va a ser Jesús. Y vemos cómo Dios en su providencia se va a valer de estos eventos, que son eventos no muy felices, para llevar a José a la tierra de Egipto. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 104 tenemos una síntesis de la vida de José, de este mismo patriarca José. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, José, vendido por sus hermanos como esclavo. Como eso que era terrible, esa esclavitud que pasaba José, primero con los ismaelitas, luego con los egipcios, va a servir para que José vaya a Egipto antes que sus hermanos. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas hasta que se cumplió la predicción y Dios lo acreditó por su palabra. ¿Qué clase de palabras tuvo José? Pues revelarle al faraón ese sueño de las vacas hermosas y de las vacas flacas, interpretándolo como 7 años de abundancia y 7 años de sequía. 7 años de abundancia para prepararse y guardar granos suficientes para los 7 años de sequía. El rey mandó que lo soltaran, el jefe de ese pueblo lo libró y lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Y vamos a ver si nosotros entramos en el libro del Génesis, vamos a ver que el faraón, cuando le pedían algún favor, los mandaba con José. Vayan a José. Y vemos cómo Dios, en su providencia, de esos acontecimientos terribles, de esos acontecimientos que estaban llenos de mal, saca un acontecimiento de providencia, saca un acontecimiento de salvación para que José sea el salvador de sus hermanos. Esto con el Salmo 104. Y finalmente con el Evangelio, nosotros, al igual que con el canto de entrada, reflexionábamos acerca de esta imagen de Dios que es visto como un viñador. Ahora la imagen que nos presentan es un Dios que elabora, que trabaja una viña. Y dice, había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Nosotros en México tenemos una figura que se llama el mediero. ¿Qué es el mediero? El mediero, por ejemplo, aquí sería el viñador, que ya plantó la viña, la rodea con la cerca, acaba el lagar, construye una torre para el vigilante y luego lo alquila. Los trabajadores tienen la responsabilidad de cultivar la viña, de cuidarla, de hacer que crezcan las uvas, y ya cuando estén las uvas en su punto, que sea el tiempo de la cosecha, entonces son 50% para el dueño del campo y 50% para el viñador, para el dueño de la viña. Pero dice que llegado el tiempo de la vendimia, es decir, el tiempo en que ya se iba a recoger las uvas, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos, a los viñadores. Pero dice que en lugar de que ellos, agradecidos porque el dueño del campo los haya dejado trabajar su viña, dice que agarran a los empleados, a los criados, a unos los golpearon, a otros los mataron y a otros más los apedrearon. ¿Cuál es la intención de estos viñadores? Quieren quedarse con la viña.
les manda a otros en mayor número, los tratan de igual manera, después mandan a su hijo pensando, a mi hijo sí lo van a respetar. Pero los planes homicidas es acabar con el hijo y apropiarse de la niña. Y entonces cuando matan al hijo, Jesús lanza la pregunta a los sumos sacerdotes y a los ancianos, a quienes les estaba compartiendo esta palabra, y les dice: ¿no han leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? ¿A quién se estaban refiriendo? Pues a Jesús. Porque los sumos sacerdotes y los ancianos eran figuras privilegiadas en la religión israelita. Y ellos no reconocían a Jesús como el Hijo de Dios. No lo reconocían como Mesías. Y por eso querían acabar con él, querían matarlo. De hecho, dice aquí que quisieron apoderarse de él, pero le temieron a la multitud porque era tenido como un profeta. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura del libro de Génesis, esto que nos presenta hoy acerca de José, pues tiene que ver mucho con lo que sucede el día de hoy. Como por la envidia se presentan a veces los conflictos, como por la envidia se presentan a veces las divisiones, como por la envidia se presentan esos planes de asesinar al otro. ¿Y por qué digo por la envidia? Porque a veces hay personas que quieren aprovecharse de lo que tiene la otra persona. Hay personas que por la envidia buscan acabar con el oponente. Como gente que está en el mismo trabajo, se echan unos a otros para acabarse mutuamente. Como de repente en la familia, si ven que alguno tiene predilección por parte del padre o de la madre, pues de repente hay pleito. Como por la envidia de repente surgen a veces pleitos entre familias, porque uno tiene tal carro, porque uno tiene tal casa, porque uno tiene determinados vestidos. Como por la envidia a veces los países pelean entre ellos. Hay guerras entre las comunidades. Cuando la envidia se podría acabar con el diálogo, con el compartir, con el preocuparse unos de otros. A ellos, a los hermanos de José, les indignaba eso que José había soñado. No lo interpretaban como un sueño, sino lo interpretaban como si José hubiera estado poniéndose como el primero. Pero José simplemente les compartía la experiencia. Y por eso también es bueno que nosotros, si de repente se despiertan envidias con nuestras personas, con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que pensamos, por lo que Dios nos ha dado, simplemente es compartirlo y hablar de esta manera, ¿verdad? Y si nosotros nos despierta la envidia hacia otra persona, pues tener esa actitud de decir, pues cada quien tiene sus dones, cada quien tiene sus cualidades, a cada cual Dios le ha dado ciertas cosas. Hay cosas que yo tengo y no tiene mi hermano, y hay cosas que tiene mi hermano y no tengo, y no por eso nos vamos a pelear, y no por eso nos vamos a acabar, y no por eso vamos a tratar de vencerlo o de vencerla, o de hacerla a un lado, o de quitarle la palabra, o de tratar de matarlo. ¿Qué hacen actualmente muchas personas? Acabar con la otra persona. Porque no piensan como él, porque tienen mejores prácticas que él, porque tienen bienes diferentes a los de él. Y la envidia no se acaba. La envidia acaba con familias, la envidia acaba con comunidades, la envidia acaba con países. Y vemos cómo hay gente que está destruyendo naciones porque tienen petróleo y se están peleando unos con otros
para ver quién se queda con la propiedad del pobre. Así como estos querían quedarse con el cariño del papá a fuerza de matar a su hermano. Y por eso es bien importante que nosotros sepamos descubrir en el otro las cosas diferentes que tienen respecto a nosotros y admirarlas y contemplar las bendiciones que Dios ha puesto en él, pero no querer acabar porque no las tenemos nosotros, no querer hacerle mal porque son diferentes a nosotros, no querer eliminarnos porque tenemos diferencias. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 104, esta historia que nos hace el salmista del Salmo 104, cómo Dios toma algunas cosas que sucedieron mal, algunas cosas que fueron terribles, por ejemplo el hecho de vender a José a los ismaelitas, el hecho de que los ismaelitas vendieran a su vez a José a los egipcios, cómo Dios lo tomó para salvar al pueblo de Israel. Y cómo hay cosas que de repente también van a suceder en nuestra vida y que de repente nosotros no vamos a comprender y se nos va a hacer un nudo en la cabeza y vamos a decir, pero esto es increíble, esto que está pasando. Pero cómo Dios se va a valer de esas cosas para darnos una lección, cómo Dios se vale de esas cosas para hacernos crecer, cómo Dios se vale de esas cosas para hacernos madurar, cómo Dios se vale de esas cosas para que nosotros providencialmente, es decir, por lo que Dios nos provee a través de las vivencias, a través de las experiencias, a través de las situaciones de vida, para que nosotros veamos una realidad diferente, una realidad mejor, una realidad en que Dios manifieste su plan de salvación a pesar de la maldad, a pesar de la perversidad, a pesar de las cosas difíciles. Dios se muestra poderoso, Dios se muestra vencedor en aquellos que han padecido situaciones difíciles. Esto con el Salmo 104. Y finalmente con el Evangelio vemos también que nosotros somos también en cierta manera medieros. ¿En qué sentido medieros? En que Dios nos ha dado la vida. Y Dios espera que de nosotros espera frutos. Porque nosotros a veces decimos, yo soy dueño de mí mismo y yo hago con mi vida lo que me da la gana. En parte tenemos razón y en parte no. ¿En qué parte tenemos razón? En que es nuestra vida. Dios nos la ha confiado. ¿En qué parte no tenemos razón? En que no podemos hacer con nuestra vida lo que queramos. Nosotros tenemos que darle frutos al Señor. Y los frutos tienen que ser de bondad. Los frutos tienen que ser de vida. Los frutos tienen que ser frutos de caridad, frutos de compasión, frutos de amor por el otro, frutos de sentirnos cercanos a la gente que está sufriendo. Pero si nosotros queremos dar frutos de maldad, pues no va a servir nuestro trabajo. Nosotros no tenemos que agregar más violencia a un mundo violento. Nosotros no tenemos que agregar más envidia a un mundo lleno de envidias, lleno de diferencias por lo que se tiene y no se tiene. Nosotros no tenemos que dar frutos de odio. Nosotros no tenemos que dar fruto de discriminar a las personas, porque todas las personas son diferentes y la diferencia es lo que nos hace hermosos a cada uno, ¿verdad? Pero a veces nosotros hemos aprendido que las diferencias son para tirarnos, que las diferencias son para odiarnos, que las diferencias son para pelearnos, que las diferencias son para que, como decía la primera lectura, nos quitemos la palabra, nos tratemos como adversarios, nos tratemos como rivales. Y por eso es bien importante que nosotros en esta diferencia sepamos dar este fruto que Dios nos está pidiendo en nuestra vida. Esos frutos, como decía el canto, frutos de amor, frutos que manifiesten que Dios ha obrado grandemente en nosotros y que nosotros, con aquello que Dios nos ha dado, nosotros podemos dar desde nuestra pobreza frutos de vida, frutos de amor, frutos de misericordia. Entre tus manos
está mi vida, Señor, entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir entre tus manos. Confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que tu misericordia, Dios de bondad, disponga debidamente a tus siervos para celebrar este sacramento y nos impulse a vivir fervorosamente entregados a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma y así, libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino antes bien pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles y santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra,
y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos como hermanos y hermanas el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Y hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los invito a que hagamos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas. Pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos, y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Habiendo recibido esta prenda de eterna salvación, te rogamos, Señor, que nos hagas dirigirnos con tanta decisión hacia ella, que la podamos un día alcanzar,
por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Le cantamos a nuestra Madre el canto de salida. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada. Que el Señor los bendiga.